Así que habla con esos desarrapados. Amenázalos, asústalos. Pero que no digan una palabra del administrador. Ya no los vamos a echar. No. Y por lo que se refiere a él, quiero que seas respetuoso y acates sus órdenes. ¿Qué fue lo que pasó, doña? ¿La tiene amenazada? ¿Sabe que es hijo del patrón? Sí. ¿Y qué pasaría si el joven Andrés se enterara? ¿A poco lo tendría aquí como su hermano? Mi hijo es noble, de buen corazón y no olvida la promesa hecha a su padre de ayudar a ese bastardo. Y como que él es un infeliz, se adueñaría de todo. Antes muerta que permitirle al hijo de una buscona mandar en mi casa. Hay un hombre aquí en la venta que quiere cobrarse una cuenta que tiene con Juan del Diablo. Está dispuesto a todo. Déjame primero intentar convencerlo de que se vaya. Pero convencerlo... Doña... Yo sé lo que hago. Puedes irte. ¿Fugarse con ella? Pero no te preocupes, mamá, eso no va a pasar. Juan es impulsivo, pero en el fondo tiene buen corazón. Y yo estoy todo el tiempo sobre él. ¿Y tu hermana? Ay, mamá, de ella ni me hables. ¿Sabes que admitió que Juan fue su amante? ¿Te lo dijo? Sí. Y con descaro, además. Ella no quiere a Andrés. Nunca lo ha querido. No debiste permitir que se casaran. Va a ser de él un infeliz. Bueno, ¿y qué podemos hacer ahora, Mónica? Vaya, por fin nos encontramos. Supongo que ya arreglaste lo de Pedro. Por supuesto. Todo por el honor de la dama. ¿Sigues enojado conmigo? No. Estoy feliz. Ante los ojos de mi gente me he revelado como un perfecto imbécil. ¿Imbécil por qué? De todos modos, es a ti a quien quiero. ¿Podemos vernos en tu cuarto antes de la cena? Está bien. ¿Están seguros? Sí. Ya volvieron todos los de la faena del campo y ellos no. A lo mejor te equivocaste. ¿Les mandaron a otro lado? ¿Cómo me voy a equivocar? Si ya nos íbamos todos para allá. Y a mí me ordenaron devolverme para el granero. ¿Qué pasó? El Tuerto y Serafín no regresaron con los demás. Busca a Bautista, pregúntale dónde están. Parece que es Alberto el que se encarga de las contrataciones de los reos. Andrés lo mandó a llamar. ¿Vamos? Pero falta la documentación. ¿Cómo? ¿Cuál documentación? ¿Que no están ahí los generales y el delito y los años de condena? Sí, pero me refiero a los datos del juicio. ¿Qué no los mandaron? No. No te digo. Bueno, esos funcionarios son unos irresponsables. Adelante. Parece que la documentación está incompleta. ¿Me permites? Sí. Falta la constancia del juicio. No, debe haber sido algún descuido de un empleado del penal. Tal vez no hubo juicio. Según Pedro, nunca lo llevaron ante el juez. Bueno, de todos modos, como tengo que volver a San Pedro, iré a investigar. Pero, ¿será posible que nos estén enviando a reos que ni siquiera han sido juzgados? No le veo la gracia. Si le hubiera tocado a usted, tampoco se estaría riendo. Sucede, Juan, que la maquinaria burocrática y la negligencia de algunos empleados hacen que ocurran estas cosas. ¿Y por qué se va a San Pedro, Noel? Me acordé que tengo un asunto importante, pero vuelvo. No te apures. Puedo llevarme eso para hacer las averiguaciones necesarias. Si quiere. Bien. Entonces voy a preparar mis cosas. Con permiso. Gracias. Adelante. Por favor, Juan, no irás a culpar a Alberto de esto. ¿A mí?
Yo no soy responsable de la ineficiencia de algunos burócratas olvidadizos. Adelante. Perdón, patrón, pero vengo a informarle que 2 reos se fugaron. ¿Ya ves por qué no quería hacerme cargo de ese tipo de gente? Luego se escapan y tenemos que ir a buscarlos. ¿También tú vas a culparme de todos los males de este país? ¿Cómo se llaman? Facundo Gómez y Serafín Campero. Ya me iba a buscarlos. Son ellos. Yo también voy. Ándale, vamos. Con permiso. ¿No te parece un tanto mandón tu amigo Juan del Diablo? ¿Y ya les llevaste de comer? Sí, se aventaron sobre la cazuela como perros hambrientos. Parece que los hacendados Alcázar no les dan de comer a sus reos. A lo mejor. Me preguntaron que por qué están aquí. En un día o 2 se los llevan. ¿A qué le sigues? Tienes harto tiempo encerrada y no has conseguido nada. ¿Te parece nada que ningún viejo me haya puesto las manos encima? Está bien. Tienes más valor que nosotras. Pero tarde o temprano tú también te vas a doblar. Si no te mueres antes. No, Meche. No me voy a morir. Nomás me tengo que aguantar tantito. Y a la primera me escapo. Nadie nunca se ha escapado. ¿Tampoco ya ha querido comer? No, patrón. Llévate la tragadera entonces. Dame la llave. Está bien, chamaca. Te traté como una princesa sin tocarte siquiera. Esperando que me dieras a ganar unos buenos pesos. Hasta tenía 2 o 3 señores interesados en ti. Pero como veo que no hay modo de convencerte, te voy a retirar de mi negocio. ¿Me soltar? Te voy a vender. Pero antes, me voy a cobrar la comida y el dinero que me costaste. No, voy a gritar. Grita todo lo que quieras. ¿Pero cómo se van a fugar dejándome aquí sin decírmelo? Entonces, ¿qué crees? Pues no sé. Bueno, por lo pronto nada podemos hacer. Solo confiar en que Juan los encuentre. Así es que vámonos, segundo. ¿No sería mejor que me quedara hasta saber si Juan los ha encontrado? Los encuentre o no, más urge arreglar sus papeles para que queden libres. Y tú recomiéndale a Juan que no haga locuras, que piense 2 veces antes de hacer cualquier cosa. Sí, licenciado. Nos vemos. ¿Qué haces aquí tan solita? Nada. Hablé con Aimé sobre lo que me sugeriste, mandarla a San Pedro con mi mamá. Pero ¿No quiere? no. Que si es mi mamá la que no soporta a Juan, ella no tiene por qué irse. ¿Y tú qué dices? Yo, la verdad, prefiero que Aimé se quede. ¿Hay algún ranchito? Pues no, ¿Algún poblado? ¿Alguna casa por aquí? por aquí ninguno. Nomás la venta. ¿Ah? ¿Qué es la venta? Allá adelante.
¿Iba usted a cenar en el comedor? Sí, ya se me quitó la jaqueca. Así que dale una planchada al vestido. Sí, señora. Y luego vienes para que me ayudes a vestir. Sí. Señora, yo quería decirle algo. ¿Qué cosa? Tengo miedo que le estén haciendo brujerías al joven Andrés. ¿Brujerías por qué? Porque me encontré este frasquito con sangre. ¿Sangre? ¿Y de quién es el pañuelo? De la señorita Aimé.